para el registro de asistencia y también en el chat vamos a colocar el enlace de asistencia. Queremos darles nuevamente a quienes se van uniendo a esta sala una cordial bienvenida a esta asistencia tecnológica número 12, titulado Mejora de la planificación curricular. Estamos con el grupo número 2, continuando con la secuencia que hemos iniciado en el mes de marzo y finaliza con esta sesión número 12. A todos los que están en sala, les pedimos que puedan hacer ingreso a través del QR o el enlace en el chat para el registro de su asistencia. Hemos esperado unos minutos para que puedan ir conectándose y vamos a dar inicio al desarrollo de la sesión. Comentarles que en el grupo número 2, quienes están conectados ahora, han desarrollado durante este año ya la implementación de su plan de acción. Entonces, para ello, queremos darles algunas precisiones acerca de la mejora de la planificación curricular, proyectándonos a las acciones para el 2026. Asimismo, en el desarrollo de esta sesión, vamos a tener momentos para el espacio de preguntas y respuestas. Bien, para quienes acaban de unirse en sala, ya están ingresando, hemos puesto un mensaje también a través del WhatsApp, el grupo en el cual tenemos los mensajes y los accesos a esta sala. Correcto, estamos avanzando entonces. Extendemos a todos ustedes los saludos de parte de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación. Asimismo, los saludos de parte de la Coordinación de Escuelas Digitales, de la coordinadora Lena Morales Farías, y también del equipo de transformación digital que está en sala, Ferdinando García, Luis Uribe y quien les habla, David Calabuja. Somos las 3 personas que estamos en este equipo y también los saludos de parte del director de la DITE, el señor Carlos Cristian Acuña Flores. Bien, vamos entonces ahora sí a pasar a la siguiente diapositiva para ver el propósito de la sesión. Es promover la transversalización de las tecnologías digitales en los procesos de planificación curricular. Vamos a tener 2 bloques. En estos 2 bloques vamos a ver en el primer punto funciones del PIB y la dimensión estratégica. Y en el segundo bloque vamos a tener las funciones del PIB y la dimensión pedagógica. Estas 2 dimensiones tienen que ver con la gestión escolar. Justamente una de las acciones dentro de la gestión escolar que se va a desarrollarse es pues en esta semana de planificación próxima que se viene en la última semana de diciembre a nivel de todas las instituciones. Muy bien. Correcto. Entonces, antes de iniciar con los bloques, vamos a pedirle siempre mantener el micrófono cerrado. Creo que ahí tenemos algunos micrófonos abiertos. Sí, vamos a poner en silencio. Bien. En este momento, entonces, pueden iniciar con el registro de asistencia a quienes acaban de unirse. ¿Sí? Quienes acaban de unirse. Correcto. Muy bien, ahí está en el chat el enlace nuevamente. Muy bien, ya estamos registrando entonces. Vamos a tener este primer bloque. Creo que está en pantalla. Ahí sí, sí está ahí. El primer bloque, las funciones del PIB y la dimensión estratégica. Vamos a pedir a Luis Uribe que dé sus saludos y también pueda desarrollar este primer bloque. Adelante, Luis. Gracias, David. Este primer bloque lo va a hacer Ferdinando. Ya luego continúo yo. Adelante, Fer. Ok, adelante, Ferdinando. Gracias. Buenos días a cada uno de los Sí, participantes que nos activa su acompañan el micrófono. día de hoy. ¿Me copian? Sí, Sí, adelante. correcto. Sí, se escucha. Gracias, gracias.
Muy buenos días a cada uno de los participantes que nos acompañan el día de hoy. Ya esta sesión número 12, la última sesión de este ciclo de asistencias técnicas que hemos tenido planificados en este 2025. Ya es el cierre, sin embargo, desde ya les voy informando que la próxima semana tendremos una sesión extraordinaria debido a la aprobación ya de la norma técnica de inicio de año escolar 2026, donde hay algunos aspectos que debemos comentarles y precisarles para que puedan ir gestionando sus planteamientos de estrategias con miras al desarrollo del año escolar 2026. El día de hoy lo que vamos a hacer es un recuento de lo que hemos trabajado durante estas sesiones, tanto relacionadas a la gestión escolar y sus funciones, qué tan importante es interiorizar en qué consisten nuestras funciones y de qué manera vamos a alinearnos o estar articulados con las dimensiones de la gestión escolar y por ende con los compromisos que se tienen en esta gestión escolar. ¿Cómo vamos a contribuir a esa mejora de las prácticas que se tienen a nivel de institución educativa y la forma de seguir insistiendo en esa comunicación, sensibilización y articulación con el equipo directivo y con todos los docentes a nivel institucional? ¿De qué manera tenemos que observar esa matriz en el PI para poder alinear también nuestra propuesta de llamada estrategia digital? Y de eso queremos conversarle en este primer bloque referido a las funciones y la dimensión estratégica. ¿Por qué es importante interiorizar la gestión escolar? Es un documento que tenemos aprobado a través del Decreto Supremo 06 del 2021 y que ustedes pueden consultar, en el cual se describen que la gestión escolar tiene una intencionalidad. La intención es que todas las acciones referidas a nivel de institución contribuyan a beneficiar a nuestros estudiantes. ¿En qué sentido? En que puedan alcanzar su desarrollo integral del aprendizaje y se asegure su culminación o trayectoria en el sistema educativo. Por lo tanto, el núcleo, la razón de ser de esta gestión escolar es el estudiante. Y a partir de ello gira todos los demás documentos normativos. Por eso que en esta dimensión, la institución educativa plantea sus metas o su visión, su misión, sus fines, objetivos y metas institucionales, las cuales son plasmadas en los llamados instrumentos de la gestión escolar. Nuestro instrumento, que tiene una mirada a mediano y largo plazo, es el proyecto educativo institucional. Es ahí donde se ha hecho todo un recojo de información para tener datos sobre la situación actual en que nos encontramos, a lo que se le denomina el diagnóstico, para luego hacer planteamientos de mejora, redactando sus objetivos o sus objetivos institucionales que van alineados también a los compromisos de gestión escolar que están agrupados o que se consideran en cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, en la dimensión estratégica están los dos compromisos de resultados. El compromiso de gestión escolar número 1, que es el desarrollo integral del aprendizaje, y el compromiso de gestión escolar número 2, trayectoria en el sistema educativo. Esos dos compromisos de resultados son los que marcan nuestro quehacer y están plasmados en el proyecto educativo institucional, el cual luego se van indicando cómo vamos a lograr estos objetivos, cómo los vamos a medir, a través de qué indicadores y qué queremos lograr en el tránsito de cada año, ya que es un instrumento a mediano o largo plazo, puede involucrar 3, 4 o 5 años tranquilamente. A partir de esos compromisos de resultados, empezamos a plantear ¿y qué debo de hacer para lograr alcanzar esos resultados? ¿Qué necesito mejorar? Y entonces necesitamos mirar las tres dimensiones restantes, que son las dimensiones que agrupan a los compromisos de gestión escolar de condiciones, la de condiciones operativas, la de bienestar o gestión pedagógica, la de bienestar escolar
y debemos conocer muy bien qué prácticas se movilizan en cada uno de esos compromisos para poder fortalecerlos o mejorarlos y que esto contribuya a alcanzar esos resultados ansiados previstos en el PEI. Es importante entonces que de nuestro rol interioricemos en qué consiste la gestión escolar, cuáles son esos compromisos de resultados y cuáles son esos compromisos de condiciones en los cuales debemos aportar para mejorar dichas prácticas que luego contribuyan a ciertos resultados. ¿Y de qué manera estamos alineados a esta gestión Es escolar? 67, sí. Recordemos La que verificación 8, en ¿no? esta dimensión estratégica, Fecha de nacimiento. perdón un momento, 2, esta dimensión 02, estratégica 02. involucra una serie de acciones y a nosotros nos han encargado que debemos gestionar una estrategia. Por lo tanto, vamos a revisar en qué nos alineamos y debemos conocer primero que para poder interiorizar la gestión escolar existe otro marco normativo que se denomina Lineamientos para la Diversificación Curricular, el cual nos presenta 4 etapas, pero también se segmenta por niveles, un nivel regional, un nivel institucional y un nivel de aula. Las 4 etapas para todos los niveles. Sin embargo, una de esas etapas es idéntica para los 3 niveles que he mencionado. Las demás etapas tienen un grado de diversificación o diferencia en el manejo de procesos y actividades. ¿Qué nos dice este documento denominado Lineamientos para la Diversificación Curricular? Que todo docente, al margen del cargo que desempeña o en cualquiera de los cargos del área de desempeño según la carrera pública, debe transitar por esta etapa de preparación. Y en esta etapa de preparación, lo que nos exige es la comprensión del currículo nacional. Nosotros como profesores de innovación pedagógica somos docentes que estamos desempeñando un cargo. Por lo tanto, una de las acciones que está bajo nuestra responsabilidad profesional y que involucra la ética profesional es que debo empezar a leer y a comprender lo establecido en el currículo nacional, sobre todo en aquellos que dice o que se relaciona con los aprendizajes del perfil de egreso, con las competencias en la cual me he sido formado como docente. Yo tengo una experticia disciplinar y que producto de esa experticia disciplinar es posible que se relacione con algún área curricular. Si me he formado en matemática, pues mi experticia es en el área de matemáticas. Si soy de computación, mi experticia estará en el área curricular de EPT. Y así, cada uno de nosotros tiene una experticia disciplinar. Por lo tanto, debo manejar muy bien o debo comprender muy bien los aprendizajes descritos en el perfil de egreso y las competencias que si estuviera en aula, debería asumirlas. Pero como no estoy en aula, también es necesario comprender estos aprendizajes, las competencias de mi área y además las competencias transversales que involucran sus capacidades, sus estándares, sus desempeños. Esto es importante, interiorizarlo y comprenderlo, porque recuerden que nuestra función dice que debemos diseñar una estrategia digital para el uso y aprovechamiento de las tecnologías en los procesos pedagógicos. Por lo tanto, debo conocer y transitar por esta etapa de preparación. Pero no basta, según esta etapa, no basta solo con comprender el currículo, sino también con reconocer cuál es la situación y contexto que vivenciamos a nivel institucional. Nuestra institución tiene sus propias características, necesidades y condiciones. Por lo tanto, debo reconocer cómo se encuentra la institución educativa para, a partir de ese conocimiento, realice algunas acciones que me permitan realizar una contextualización, una adecuación y una adaptación curricular.
Esto es importante. Hasta aquí tenemos dos documentos normativos que son de pleno interés de cada uno de los que desempeñamos el cargo de profesor de innovación pedagógica. Es importante manejar estos documentos. Por un lado, la gestión escolar y luego la diversificación curricular. Esta etapa es común a todos, al docente de aula, al docente en cargo de coordinador, de jefe de taller, al subdirector, al directivo, al profesor de innovación pedagógica, al especialista en educación. Es común para todos. Entonces, la pregunta es, ¿todos hemos culminado o todos estamos fortalecidos en esta comprensión del currículo nacional? Esto es importante, hacer un acto de reflexión y autocrítica si es necesario. A partir de esta acción, cuando nos dan la tarea en esta etapa de preparación de comprender las aprendizajes y las competencias, nosotros le hemos comunicado a ustedes y hemos gestionado una sesión para trabajar sobre la competencia 28. ¿En qué consiste la competencia 28? Porque son los primeros que deben entender en qué consiste la competencia 28 para poder gestionar luego acciones de asesoramiento, de capacitación, de orientación a los colegas que se desempeñan en aula. Y en esta sesión que desarrollamos, explicamos que la competencia 28 denominada se desenvuelve en entornos virtuales, explicamos cuál es el modelo en el que se gestiona esta competencia. Y ese modelo está alineado al modelo de aprovechamiento de las tecnologías, cuyo enfoque está más orientado al aprender con las tecnologías, pero que en muchos casos es inevitable para transitar por ese aprender de tecnologías porque hay un proceso de alfabetización digital, pero que no quiere decir que me voy a quedar en ese proceso de alfabetización solamente. No se trata de alfabetizar, se trata de aprender con tecnologías. Es cómo gestiono todas estas tecnologías para aprovecharlas en mi proceso profesional, en mi proceso como estudiante. Esa es la intención. Por eso que su enfoque se basa en un modelo de aprovechamiento de las tecnologías. Otro de los aspectos que aclaramos y que tocamos con ustedes fue cómo entendemos el entorno virtual. ¿En qué consiste el entorno virtual? ¿Entorno virtual igual a Internet? ¿Diferente? ¿En qué consiste? Y también lo aclaramos, y este grupo creo que lo ha interiorizado muy bien, porque se indicó que el entorno virtual son aquellos que constituyen escenarios, espacios y objetos mediante estas tecnologías o los diversos dispositivos que tenemos. Sin embargo, resaltamos una de sus características que tiene un entorno virtual, y esa característica es la ubicuidad, ya que se puede acceder a estos entornos con o sin Internet, y con eso refrendamos la diversidad geográfica y contexto que tenemos a nivel nacional, porque hay zonas, tanto urbanas como rurales, que no tienen conectividad a Internet o que la poca conectividad, el ancho de banda que llegan, no es suficiente para movilizar ciertas estrategias. Es más, tenemos zonas a nivel nacional donde ni siquiera tienen servicios básicos, pero el ministerio, basado en los principios de la educación, pues tiene que promover, ¿no?, a nivel de todo el sector estas competencias descritas en el currículo nacional y lo establecido en la Ley General de Educación. Por lo tanto, se aclaró con eso para buscar estrategias que nos contribuyan a aprovechar o a movilizar esta competencia. Refrendamos nuevamente que está basado en el modelo de aprovechamiento de las tecnologías y esto encaja con este enfoque de aprender con TIC. Pero también le hicimos precisiones sobre sus capacidades que involucran a esta competencia y tocamos que son 4 capacidades: el personaliza, gestiona, interactúa y crea, y que en cada una de ellas se hizo una breve descripción, tal y cual como está redactado en el currículo nacional. Cuando digo currículo me refiero también a sus programaciones curriculares del nivel tanto primaria y secundaria.
Se le dio toda esta información, ustedes lo tienen en la sesión, pueden revisar nuevamente el material. No vamos a profundizar en algo que ya hemos tocado, simplemente estamos haciendo un recuento. En cada una de ellas, con el respectivo, un poco, qué es lo que pretendemos en cada una de estas capacidades y cómo se deben movilizar para decir que se logró la competencia. Pero fuimos más allá y presentamos los niveles o los estándares que se esperan. Por cada uno de estos niveles se describió su estándar y se hizo una diferenciación a través de un juego de colores de fuentes para determinar cuándo transitamos o cuándo identificamos las capacidades que están descritas para esta competencia, resaltando también que en los niveles 1 y 2 solo se movilizan 3 capacidades y que en el nivel 2, donde están sobre todo en 5 años, hay que tener cuidado cuando gestionamos esta competencia, porque tiene precisiones y eso corresponde en su programación curricular del nivel inicial. Nuestro caso no es, pero lo hemos mencionado porque tenemos profesores de innovación en primaria, pero que la institución comprende también el nivel inicial y debemos tener cuidado con estos aspectos. Ustedes pueden apreciar aquí cómo el estándar hace la descripción considerando las capacidades de dicha competencia. Lo diferenciamos por colores para que ustedes puedan identificarlos. Este material lo tienen ustedes también. Hasta aquí llegamos en lo que respecta a esta etapa de preparación, comprender el currículo nacional, las competencias y le pusimos énfasis en la competencia 28. Pero la tarea quedó pendiente en que ustedes, de acuerdo a su experticia disciplinar, hagan lo mismo. ¿En qué consiste, por ejemplo, la o las competencias de la posible área curricular en el cual me desempeñaría en aula? Matemática, comunicación, ciencias sociales, DPCC, religión, arte, educación física, toda ciencia y tecnología, ¿no? EPT, porque soy de esa formación. Hagamos esta práctica, coloquemos en qué consiste la competencia, cuál es su enfoque, de qué trata, cómo se puede distinguir en el estándar cada una de las capacidades descritas. Esto nos va a permitir tener mejor dominio al momento que yo voy a capacitar, orientar, asesorar a mis colegas que están gestionando aula. Eso quedó pendiente, ya cada uno de ustedes posiblemente ha hecho esa práctica, algunos todavía no, pero el reto está ahí. Ustedes tienen el espacio todavía para que puedan gestionar este tipo de práctica y vayan consolidando sus conocimientos o aprendizajes. Seguimos en los lineamientos para la diversificación y ahora resaltamos el nivel institucional, transitando a la etapa de organización. ¿Qué es lo que sucede a nivel institucional según la gestión escolar y según la diversificación? En esta etapa de la diversificación le dicen a la institución educativa, organízate. ¿Y cómo me organizo? A través de los comités de la gestión escolar. ¿Y para qué me organizaría? Para movilizar las prácticas que sean necesarias y que contribuyen o que van a contribuir a esas condiciones de resultados, a esos resultados esperados del desarrollo integral de los aprendizajes y de la trayectoria educativa. Por lo tanto, la institución se organiza en comités, pues convoca la reunión y se organiza y forma los comités, condiciones operativas, bienestar escolar, gestión pedagógica. Nosotros aquí hemos colocado algunas o una de las prácticas que están descritas en la resolución ministerial 189, que habla de la conformación de los comités, sus funciones, sus prácticas y responsabilidades que tienen. ¿Por qué hemos colocado las prácticas que consideramos que se alinean o se van a articular con nuestras funciones? ¿Por qué? En las condiciones operativas, por ejemplo, hemos colocado
la práctica de gestión y mantenimiento, equipamiento inmobiliario. Y lo que nos han dicho a nosotros, una de nuestras funciones, es que debo de realizar un diagnóstico del equipamiento, brindar mantenimiento, soporte. Se alinea a esta condición, a esta práctica de gestión del Comité de Gestiones Operativas. Y en la gestión pedagógica, a nosotros nos han dicho que debemos capacitar, asesorar, orientar, acompañar al docente sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías en los procesos educativos. Pero también nos han dicho que debemos participar en los espacios colaborativos. Por lo tanto, una de las prácticas en la cual nos alineamos es cuando le dicen al comité que tiene que monitorear la práctica pedagógica, pero con la intencionalidad de identificar fortalezas, necesidades y realizar estrategias de fortalecimiento. ¿Y quién puede realizar esas estrategias de fortalecimiento en lo que respecta a movilizar el aprendizaje descrito en el perfil de egreso que habla del uso responsable de las tecnologías? Pues el profesor de innovación pedagógica, porque está alineado a su función. Y cuando nos hablan del comité del bienestar, la práctica que más se aproxima o se alinea a nuestras funciones es la de que el comité debe realizar la implementación de acciones de prevención de la violencia estudiantil entre estudiantes, familias y personal de la IE. Aquí nos habilita para participar en todas las acciones que la institución educativa despliegue. Es importante considerar entonces estos aspectos de cómo nos vamos a alinear a estas acciones descritas y coordinar con los tutores, con los docentes de aula, para impulsar, porque una de nuestras funciones dicen que debemos promover una cultura y ciudadanía digital entre todos los actores de la comunidad educativa. Y ahí comprende estudiantes, familias y personal de la institución educativa. ¿Cómo nos alineamos con la gestión escolar entonces? Y debemos participar en esta etapa de organización. Como profesor de innovación pedagógica, puedo ser miembro integrante de cualquiera de los comités. Y yo sugeriría con mayor énfasis en el comité de gestión pedagógica. Pero eso lo tienen que ganar, demostrando que conocen lo establecido en el currículo, que pueden hablar con nuestro compañero, con su colega de aula, sobre procesos pedagógicos, sobre procesos de la planificación curricular, que pueden dialogar con el directivo sobre gestión escolar, para que le den realce a este comité de gestión pedagógica. Pero si no conocemos, es posible que ni siquiera nos encasillen en alguno de los comités de la gestión escolar. Y nuestra participación es clave en cada uno de estos, con más énfasis, repito, en la gestión pedagógica. También lo hemos conversado en las sesiones anteriores, sin embargo lo estamos enfatizando el día de hoy. A partir de esto, la institución educativa nos dice, oye, en su dimensión estratégica que queremos, y aquí está resaltada las funciones entonces, diseñar, desarrollar y gestionar una estrategia digital vinculada a los procesos pedagógicos, pero que sean sostenibles en el plan institucional. Entonces, ¿cómo a través de esta organización que hace la institución educativa empiezo a transitar por cada una de las etapas que me han encargado? La de diagnóstico, la de análisis, la de las propuestas de mejora y la elaboración de la matriz de estrategia digital. Pero estas etapas también hemos recomendado que se hagan de manera coordinada o colaborativa, que fluya una comunicación constante con el equipo directivo y por ende con los integrantes de los comités, porque es ahí donde ellos se van involucrando y van entendiendo en qué va a consistir la estrategia digital. No se trata de hacer una acción aislada en cada una de estas etapas, muy por el contrario. Cuando yo hago un diagnóstico de condiciones de equipamiento, me involucro con el comité de condiciones operativas para darle a conocer qué estoy encontrando, por qué sucede así, cuáles son las causas y qué podemos hacer para mejorar. Cuando hago un diagnóstico de habilidades digitales, me involucro con el comité de gestión pedagógica
y hago un análisis del por qué los docentes todavía no interiorizaron lo establecido en el currículo nacional. ¿Por qué el docente tiene debilidad en el manejo de tecnologías? ¿Por qué no impulsa la integración de las tecnologías en su práctica pedagógica? Y a partir de ello hacemos propuestas de mejora. Entonces, en forma conjunta, posiblemente se elabore esta matriz de estrategia digital y que le hemos facilitado los formatos o el formato, y aquí lo hemos separado para mayor visibilidad nada más, pero que estos formatos lo tienen ustedes con la intención de que manejen una propuesta de matriz de estrategia digital, que es muy similar a la propuesta de matriz de metas anualizadas establecidas en el proyecto educativo institucional. Por lo tanto, es importante que ustedes conozcan nuevamente cuál es esa matriz de la estrategia de la matriz de metas anualizadas establecidas en el proyecto educativo institucional. Al observarla, se van a dar cuenta que tiene similitud, porque también tiene metas anualizadas que van a hacer fácil esa alineación que queremos, porque producto de nuestra matriz de estrategia digital, entonces consensuamos con el equipo directivo, con los integrantes del comité y con todos los docentes, cómo podemos insertar algunas de estas propuestas de indicadores o actividades al PI. Sin embargo, teniendo ya nuestra matriz de estrategia digital, debemos preguntarnos, ¿existe articulación con el equipo directivo? Si la respuesta es no, esta matriz que he elaborado de manera colaborativa o en el peor de los casos de repente de manera individual, será el insumo para elaborar mi plan de trabajo o mi plan de acción 2026, que también lo hemos trabajado con ustedes, le hemos dado una propuesta de esquema para que elaboren su plan de trabajo o su plan de acción. Esto en el caso de que no tengamos todavía esa buena articulación y comunicación con el equipo directivo, o que en el peor de los casos nos diga, no, todavía no vamos a incrustarlo porque estamos en una etapa de recién formulación y para el próximo año ya podemos actualizar. Podría ser, pero si existe esa articulación, es el momento de que lo plasmado en la matriz se traslade a esta matriz del PI. Una vez trasladada a la matriz del PI, mi insumo será la matriz de metas anualizadas del PI. Ya será el PI. Y esa es la que pondré también como anexo posiblemente en mi plan de trabajo y me permitirá elaborar mi plan de trabajo y mi plan de acción. Ese es el tránsito que hemos tenido con ustedes en relación a la dimensión estratégica. Cómo ustedes van a gestionar o cómo vienen gestionando su estrategia digital o las acciones para formular su estrategia digital a nivel de la institución educativa. Es importante entonces, nuevamente, hacer una autoevaluación y reflexión sobre esta etapa de preparación que dice la diversificación curricular. Comprender el currículo, sus competencias, capacidades, estándares, desempeños, pero también interiorizar en qué consiste la gestión escolar, cuál es su propósito o finalidad que ésta tiene. A partir de ello, tenemos que ver ahora y cómo mis funciones van a contribuir a esta dimensión pedagógica. De qué manera van a permitir mejorar esas prácticas para impulsar el desarrollo integral de los aprendizajes de nuestros estudiantes. En este bloque nos va a acompañar Luis Uribe y antes de darle el pase, por favor, quiero reiterar la necesidad de que registren su asistencia en los enlaces del formulario que estamos compartiendo con ustedes. Es necesario que registren su participación porque es el consolidado que vamos a presentar en un momento y que luego, ya en la última, le explicaremos algunos otros detalles. Entonces, insistimos, por favor, somos 126 en sala aproximadamente y solo tenemos hasta el momento 85 registros. Así es que, por favor, hagan ese registro. Bien, en este bloque ya dejo a Luis Uribe para que nos comparta la información respectiva. Adelante, Luis.
Bien, muchas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos los participantes a esta sesión 12ª del año 2025, ya cerrando también con esta sesión la estrategia de transversalización que comenzó el 2023 y hemos ido acompañándolos en estas acciones que deben implementar la institución educativa de acuerdo a la resolución viceministerial 034 del 2022, donde se aprobó el cargo de profesor de innovación pedagógica en la carrera pública magisterial, en el clasificador de cargos de la carrera pública magisterial. Fernando ha ido haciendo un recuento, como bien mencionaba él, de aspectos que ya hemos ido conversando con ustedes. Y hemos querido en esta última sesión poner énfasis en estas dos dimensiones, tanto desde la parte estratégica, pero también de la pedagógica, donde ustedes se desenvuelven o donde deberían desenvolverse articuladamente en esta gestión, ¿no? En la gestión escolar. Este segundo bloque está relacionado con cómo sus funciones que están en la 034 de su cargo como profesor de innovación pedagógica se articulan también con la dimensión pedagógica, que también le hemos ido comentando ya en sesiones previas y lo venimos mencionando desde el 2023. Recordemos entonces que una de las dimensiones de la gestión escolar es la dimensión pedagógica. Esta dimensión pedagógica, que está relacionada con la práctica pedagógica, es decir, con el quehacer del servicio educativo, también está vinculada con el compromiso de gestión escolar número 4, que es la gestión de la práctica pedagógica, orientado al logro de los aprendizajes. Y también está relacionada o vinculada con el Comité de Gestión Pedagógica. Este comité, al igual como mencionaba Fernando en la dimensión anterior, tiene un conjunto de prácticas con la intención de promover acciones en la institución educativa en la mejora del servicio. Una de las prácticas de la gestión la hemos colocado también aquí en esta diapositiva, que tiene que ver con el monitoreo a la práctica pedagógica. Esa práctica que involucra el docente utilice las mejores las mejores estrategias, que utilice los recursos con los que cuenta a su disposición la institución educativa para poder mejorar los aprendizajes de los estudiantes y el logro de aprendizajes que luego se van a ver reflejados en los compromisos de gestión escolar 1 y 2 de la gestión escolar. Así, entonces, de esa manera, el profesor de innovación pedagógica contribuye a la gestión escolar. Y de la parte de la dimensión pedagógica, hay dos funciones que son muy interesantes de realizar por parte de ustedes relacionado a esta dimensión. Una de ellas, estas dos que están mencionadas aquí, relacionadas a la competencia para la promoción de la integración de las tecnologías a través de la estrategia digital, que ya la estrategia digital forma parte de esa dimensión estratégica que Fernando mencionaba hace un momento en el primer bloque. Entonces, aquí hago un pequeño paréntesis para reafirmar. Entonces, las acciones relacionadas con la parte de la dimensión pedagógica están de acuerdo a un diagnóstico que han realizado o que deberían realizar ustedes en la formulación de una estrategia digital, y que las acciones de estas dos funciones que están aquí en la diapositiva están vinculantes a esa estrategia digital y que no es un actuar aleatorio o de repente de algo que ustedes identificaron, pero que es algo paliativo. La intención de la estrategia digital es poder mejorar y reducir brechas que se han identificado en ese diagnóstico y que no solamente sean algo momentáneos, porque de repente cuando termine eso momentáneo, el siguiente año nuevamente se va a reflejar alguna situación que de repente no se analizó adecuadamente. Entonces, cuando se realiza un diagnóstico, tanto de parte de los docentes en aula, desde la parte del equipo directivo, es para poder identificar las causas de ciertas situaciones, problemas, necesidades o brechas. Y es
la intención de poder mejorar o suprimir esas causas para que ya no exista esa problemática o esa necesidad. Esa es la intención. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de estas dos funciones que están aquí de ustedes, la primera que está mencionada de proporcionar capacitación, acompañamiento, asesoramiento, orientación a los docentes, muchas veces el profesor de innovación piensa, bueno, todos los años debo capacitar. Y de repente siempre estoy capacitando y capacitando, pero no hay ningún cambio en el aprovechamiento de las tecnologías. Y solamente estoy cumpliendo con mis 30 horas y estoy siempre reportando que estoy capacitando, pero no hay mejoras. Y es que tal vez, y solamente tal vez, no se ha hecho un verdadero diagnóstico de lo que realmente se debe capacitar, en qué debo acompañar, en qué debo asesorar a los docentes. Si no he hecho un diagnóstico de cuáles son esas necesidades o esas problemáticas o esa brecha que existe en los docentes, mi fortalecimiento de capacidades, pues no va a surtir mucho efecto, simplemente va a ser algo momentáneo, paliativo, o desde otro extremo, pues simplemente no significativo, no va a significar mucho para el docente. Si yo en este momento, por un tema de novedad, como profesor de innovación, digo, voy a capacitar a mis docentes en inteligencia artificial, pero de repente eso no es significativo para el docente, porque en realidad necesita otra situación, necesita otro acompañamiento, un acompañamiento de repente diferenciado, así como hay una diversificación o hay una diversidad en el caso de los grupos de los estudiantes, también hay una diversidad con los docentes, de tal modo que este fortalecimiento o esta acción de acompañamiento, orientación, no siempre va a ser la misma para todos, sino más bien de repente algo más individualizado o por grupos, para que puedan incorporar mejor las tecnologías en el proceso pedagógico y asegurar justamente el desarrollo de la estrategia digital y coadyuvar el desarrollo de las competencias de los estudiantes, que eso está marcado en esta función. Y la otra función tiene que ver con participar en espacios de trabajo colegiado, interdisciplinarios, con el propósito de fortalecer el desarrollo e integración de las tecnologías en los procesos educativos de la gestión pedagógica de la institución. Espacios que se van a generar en diferentes momentos, dependiendo del nivel, si es primaria y secundaria, se generan diversos espacios donde el profesor de innovación puede justamente hacer una acción con ese grupo de docentes o con el docente para orientar, para asesorar, para fortalecer sus conocimientos, no en una herramienta, sino en la parte pedagógica, porque estamos justamente en esta dimensión pedagógica. La herramienta digital o el software, la aplicación digital, es el insumo, es el medio por el cual se va a desarrollar una metodología o una estrategia pedagógica. Puede ser cualquiera, en realidad. Si hablamos de alguna competencia en particular, por ejemplo, una de las competencias de comunicación que tiene que ver con la escritura, producir texto, inglés también tiene una similar. Para producir textos, ¿qué es lo que se requiere desde el punto de vista de la competencia relacionada a la escritura, del área de comunicación? Y cómo ésta se conjuga desde ese enfoque del área de comunicación con el enfoque que mencionaba Fernando hace un momento de la competencia 28, el aprovechamiento. Cómo estos dos enfoques se conjugan y la herramienta digital solamente va a ser el medio para que esta conjugación permita al estudiante el aprovechamiento de las tecnologías para el desarrollo de las competencias de comunicación. Que estoy poniendo el ejemplo, puede ser de matemáticas, ciencia y tecnología, en fin. Pero entonces es la parte metodológica, pedagógica, es la que deben orientar. Se fortalece posiblemente una herramienta, pero la orientación, el cómo se integra, tiene que ver con la parte de la dimensión pedagógica y en esa práctica que se incurre. Entonces, es importante que estas dos funciones la tengan desde el punto de vista metodológico, pedagógico, que indudablemente en un cierto momento se va a tener que hacer una alfabetización digital. Eso no está, no es que sea parte, sino es parte de, pero que involucra entender cómo entonces es este proceso pedagógico que se realiza o que realizan los docentes, sus compañeros. Un poco para aclarar el panorama, habría que tener en cuenta que hay términos que se parecen,
pero que de alguna manera están relacionadas también unas con otras. El caso del término procesos educativos, que lo tenemos en la Ley General de Educación y también en sus reglamentaciones, así como también es mencionado en el currículo y en el Plan Estratégico, Plan Educativo Nacional, establece que los procesos educativos son las acciones pedagógicas, institucionales y sociales. Entonces, no solamente involucra lo pedagógico, sino también la parte institucional y social, y que estas articuladas garantizan el aprendizaje y el desarrollo integral del estudiante, conforme a los fines de la educación nacional, ¿no? Una finalidad de la educación, eso está en la Ley General de Educación, los invitamos nuevamente a repasar esos aspectos. Entonces, los procesos educativos, se parece el término al proceso pedagógico, pero son un poco diferentes, ¿no? Es un poco lo que engloba los procesos educativos en relación a. Y como estamos hablando de la dimensión pedagógica, tiene que ver bastante entonces con estos procesos, es decir, con estas acciones pedagógicas, institucionales y sociales que se realizan en la institución educativa y también en coadyuvación con el contexto. Entonces, la dimensión pedagógica, recordemos que está referida a esa gestión del núcleo pedagógico, es decir, a las actividades y recursos que con mayor proximidad permitan el logro de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Esa gestión de lo que permita la práctica pedagógica. Y que está relacionado, habíamos mencionado, con el compromiso cristiano escolar número 4, que busca y orienta el logro de los aprendizajes de acuerdo al perfil de egreso y que éstas se puedan implementar ciertas prácticas o estrategias para la mejora de los aprendizajes. Y que todo esto que tiene que ver con la gestión, entonces, incurre en la propia práctica pedagógica y que hay un término que se parece al de arriba, que son los procesos pedagógicos. Y que era lo que estaba mencionado también en la función, ¿no? En los procesos pedagógicos. Entonces, cuando orientamos, fortalecemos desde la parte metodológica de cómo una herramienta tiene que ser utilizada desde el punto de vista pedagógico más que instrumental, ¿no? Porque la parte instrumental es elegir una herramienta, haces clic aquí, haces clic allá, pero esa es la alfabetización del instrumento, de la herramienta. Como desde el punto de vista metodológico, desde un enfoque pedagógico, se utilizan estas herramientas. Entonces, habría que entender que los procesos pedagógicos, de acuerdo al artículo 26 del Decreto Supremo 011, es el conjunto de hechos, interacciones, intercambios que se producen durante el acto de enseñar y aprender. Hechos, interacciones, intercambios en el acto de enseñar y aprender. Esos son los procesos pedagógicos. Y que se orientan al logro del resultado y que influyen tanto en los docentes como en los directivos. O sea, este conjunto de hechos exige que los docentes directivos hagan una serie de acciones. Y hemos acá puesto 6 de las que están mencionadas en este artículo 26 de este documento, porque es importante que tanto el docente como el directivo realicen una diversificación de actividades pedagógicas, ya lo iba mencionando Ferdinando, que empleen de manera óptima los recursos educativos, el equipo y materiales disponibles, justo tiene que ver con esto del aprovechamiento de las tecnologías, que propicien los estudiantes la investigación, la reflexión crítica y la creatividad, ¿no? Mucho se habla del pensamiento crítico, pero ¿cuánto hablamos de investigación? Que el estudiante puede hacer una investigación en referencia a algo que está desarrollando en una determinada competencia. Otro aspecto acá es hacer el uso de recursos y herramientas, tecnologías en estos procesos pedagógicos. El uso de herramientas para poder desarrollar las sesiones de aprendizaje. Así como analizar la metodología empleada y contrastada con avances, dificultades y logros identificados en los avances. Este análisis de qué es lo mejor para poder desarrollar las sesiones de aprendizaje, así como diseñar y poner en práctica procesos e instrumentos de gestión pedagógica. ¿Cómo ponemos en práctica estos procesos? A través de instrumentos que nos permitan hacer la gestión pedagógica como tal. Entonces, miren cómo el término procesos pedagógicos no solamente es una frase acuñada
a la función que tienen ustedes, sino que involucra algunas acciones que ustedes deben promover, tanto a los docentes como directivos. Pero claro, a quienes tienen más de cerca son a los docentes, que son los que van a hacer el fortalecimiento, van a hacer el acompañamiento, entendiendo que estas son acciones que se deberían, entre comillas, exigir. Digo entre comillas porque no es algo que nosotros como PIB exijamos, sino que ya de por sí cada docente y cada directivo tiene como exigencia propia el de desarrollar estas acciones que están aquí mencionadas a partir de este artículo 26 del Decreto Supremo 011 del 2012, por ejemplo. Así que dentro de este contexto de la gestión pedagógica, dentro de esta dimensión pedagógica, habría que entender que hay una diversificación curricular tanto a nivel de institución educativa, a nivel regional, a nivel de institución educativa y a nivel de aula. Entonces vamos a repasar rápidamente algo que ya también le hemos mencionado, que está relacionado con la diversificación curricular a nivel de institución educativa y programas red y programas educativos. Ya la primera etapa de los lineamientos de la diversidad curricular, lo había mencionado Fernando, donde hay una preparación, donde nos preparamos para entender todo lo que tenemos que implementar. Y el servicio educativo se basa en la implementación del currículo. Todo lo que gira alrededor de la implementación con esto de la gestión escolar, las dimensiones, es para poder viabilizar la implementación del currículo. Por eso que nos preparamos. Hay una primera etapa que es común a todos los niveles. Ya Fernando lo ha ido describiendo. Nos preparamos, nos organizamos, ya esta parte de organización, la segunda también lo ha mencionado Fernando en el bloque anterior, y llegamos a una tercera etapa a nivel de institución educativa donde hacemos la planificación. Nos ponemos a planificar. Ya estratégicamente nos hemos organizado, pero desde el punto de vista de la gestión pedagógica, de la dimensión pedagógica, también hacemos una planificación, donde buscamos la caracterización de la población estudiantil en función del entorno educativo. En realidad, esta caracterización viene de la parte estratégica. Recordemos que el PI también tiene esa caracterización, es decir, ya se identificó cuál es la característica de la población. Hay un análisis de por medio y que esa la recogemos aquí desde la dimensión pedagógica para luego buscar las priorizaciones en cuanto a las demandas educativas de acuerdo a esa caracterización de estudiantes. Entonces, se debe elaborar especificaciones en atención a los estudiantes y que éstas respondan a esa caracterización que se ha identificado. Entonces, hay un proceso de traslado desde la parte estratégica a esta parte de la dimensión pedagógica para poder luego plantear qué hacemos durante el año escolar, pero qué hacemos también con cómo hacemos para que los estudiantes alcancen ese perfil de egreso o los estándares de acuerdo al currículo, de acuerdo al nivel, y entonces planteamos una propuesta pedagógica desde el PI, la tomamos, la recogemos y hacemos una planificación y hacemos una diversificación que debe recaer en el proyecto curricular de la institución educativa. El famoso PCI, que tiene la propuesta pedagógica que está en el PI, pero que además se desarrolla de acuerdo a una diversificación, de acuerdo a esa caracterización de los estudiantes. Pues la identificación de qué tipo de población estudiantil tenemos no es en vano, sino que eso nos permite determinar qué tomamos del CENEP y qué es lo que contextualizamos, cuál va a ser nuestra adecuación, cuáles son las características a impartir dentro de la institución educativa, teniendo como referencia el currículo nacional. Entonces, no es tomar directamente el currículo hacia el aula, parte por una diversificación. Y esa es la contextualización que se necesita hacer y que debería estar en el PCI. Este PCI, como bien menciona aquí la diapositiva, es un instrumento de gestión que orienta el proceso pedagógico dentro de la institución educativa para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? De acuerdo al CENEP. Y durante el seguimiento de su implementación debe ser ajustado y modificado. Asimismo, su evaluación y actualización son anuales. Entonces, todos los años se va ajustando alguna característica que se ha contextualizado.
Pero ¿por qué se debe ajustar? Porque es posiblemente que se hayan mejorado los aprendizajes, que eso es lo ideal. Entonces, si han mejorado los aprendizajes, ajustamos o buscamos algún tipo de adecuación o de repente subir de nivel, porque recuerden que cada competencia tiene estándares y la intención es que los estudiantes lleguen a ese estándar. Pero de repente, de acuerdo a la realidad de nuestra institución educativa, no vamos a poder lograr llegar a ese estándar, así que tenemos que buscar estrategias para tener un primer aspecto y de repente el siguiente año, de acuerdo a lo que nos ha marcado en la parte estratégica, podamos llegar a lograr ese estándar que está marcado en el currículum. Por eso es importante que el PCI se diversifique, pero eso justo lo tenemos que organizar en comunidad, ¿no? A nivel de institución educativa. Hay algunos aspectos, entonces, que deben tenerse en cuenta cuando se elabora el PCI. Una de las cosas que debe tenerse en cuenta es el análisis justo de los documentos que tiene el contexto de la institución educativa, que son el proyecto educativo nacional, el currículum propiamente, si es que hubiese un proyecto educativo regional o un proyecto educativo local. Estos dos últimos suelen no utilizarse o no tenerlo como referencia a nivel de institución educativa, ¿no? Cuando uno pregunta a docentes de diversas regiones, ¿y qué tiene su proyecto educativo regional que ustedes han tomado como referencia? Y la respuesta es que no han tomado nada porque desconocen algunos. Algunos conocen, pero mencionan que no han tomado nada del proyecto educativo regional. Y es que la contextualización, la diversificación como tal, parte también, o mejor dicho, debería partir desde la diversificación regional. O sea, desde lo que está en el CENEP, para mi región, ¿qué es lo que debo contextualizar? Para que todas mis instituciones de mi región luego tomen esa contextualización y puedan hacer también sus planificaciones. Por eso es que es importante analizar lo que está en estos documentos. Pero si no hay mucho, tendremos que saltearnos algunos de ellos, más no necesariamente tomarlos como tal. Hay que realizar entonces el análisis de lo que está en el PI, les mencionaba hace un momento, para poder elaborar el PCI. ¿Y qué es lo que está en el PI? Hay una propuesta pedagógica y el PCI lo que hace es ampliar esa propuesta pedagógica. Recoge y amplía y actualiza los principios, los enfoques, los valores, los elementos pedagógicos. Revisa el diagnóstico que se ha hecho en el PI para de repente acotar o ampliar algún tipo de consideración que no se tuvo en su momento en el PI, pero que sí es necesario, y profundizar de repente algún tipo o alguna característica del diagnóstico. Eso también se puede hacer en el PCI, porque es necesario de repente. Se me ocurre algo, de repente en el diagnóstico que está en el PI es un aspecto más general, pero no se hizo hincapié o no se hizo la profundización del por qué los estudiantes no realizan investigación, por ejemplo, ¿no? Relacionado al área de ciencia y tecnología. Se puede hacer entonces una mayor profundización de por qué los estudiantes no hacen investigación. Ahora, la investigación no solamente es propio de ciencia y tecnología, en sociales es investigación, en matemáticas es investigación. De repente es algo que de repente necesitamos fortalecer y es justo la característica que luego se va a utilizar para poder determinar. Acá hay algunos aspectos del diagnóstico que tienen que ver con, por ejemplo, situación de aprendizajes, del desarrollo socioafectivo y cognitivo, las barreras educativas, los factores de contexto, la dinámica de formación estudiantil, la interrupción de estudios, son variables que se utilizan para recoger datos y que nos sirva de diagnóstico, porque a partir de eso, entonces tenemos que diversificar la propuesta del CENEP. No lo podemos implementar tal cual está en el CENEP porque muy posiblemente no se logre el estándar. Por eso es importante la planificación. Y entonces se desarrolla la propuesta pedagógica y se establece un plan de estudios, orientaciones pedagógicas y el desarrollo de la tutoría. El punto central de esta última que está de fondo amarillo, que es en las orientaciones pedagógicas, es clave porque a partir de ahí entonces, de acuerdo a la caracterización de los estudiantes, mi institución educativa no puede funcionar de la misma manera que otras instituciones por mi contexto. Entonces las orientaciones pedagógicas utilizarán de repente determinadas enfoques, ¿no? Diferenciadas a otras instituciones. El enfoque que voy a utilizar en esta institución es porque mis estudiantes tienen esta característica. Pero eso tiene que estar marcado en el PCI. Ahora,
puede que no haya nada de eso, lo que estamos comentando, pero eso es lo que debería suceder. Y ustedes, como profesores de innovación pedagógica, entonces deberían promover que exista esta diversificación. Claro, sin ánimos de crear conflictos en la institución educativa, pero sí de promover y decir, bueno, necesitamos algún cambio, y este cambio justamente parte de poder hacer una identificación de qué es lo que está sucediendo en el contexto. Hay una matriz que se trabaja en el PCI que tiene que ver con identificar esos factores del contexto y cuáles son esas características del contexto sociocultural que podrían afectar o están afectando a los estudiantes de mi institución educativa. Y cómo estos factores del contexto sociocultural, con esta caracterización muy específica, puede ser abordada por diversas competencias, dependiendo del nivel y sus capacidades. Aquí hemos puesto un ejemplo de que se ha identificado el uso o el inadecuado cuidado de la salud integral. Y eso está sucediendo en nuestra comunidad. Es un ejemplo, claro. Está sucediendo en la comunidad y cómo lo abordamos, porque a partir de ese abordaje, de esta caracterización, se va a producir aprendizaje significativo, porque es algo que sucede en el contexto y que muy posiblemente los estudiantes se enlacen con esta preocupación que se tiene en el contexto social y generen mayor aprendizaje significativo, de tal modo que los estudiantes busquen solucionar este aspecto que sucede en la comunidad. Por eso se relacionan varias competencias posiblemente con estos factores. Que este es un ejemplo de uno, puede haber muchos más factores, pero que esto forma parte de esa caracterización e identificación que debe suceder en el PCI. A nivel institucional, entonces, se trabaja en equipo para que se pueda identificar estas características del contexto sociocultural, relacionándolos con competencias que pueden ser abordadas, que estos pueden ser abordados desde las competencias que están identificadas en el CENEP, pero que deberían ser diversificadas en el currículo. Eso es a nivel institucional. Pero nosotros, que esa es una parte de decir del que contribuye el profesor de innovación, ¿no? A esta parte general, contribuye a poder identificar, contribuir y decir que también las tecnologías podrían aportar a esta caracterización. Pero también sucede la diversificación curricular a nivel de aula, y este es un trabajo ya más de cerca de los grupos de docentes y que ustedes como profesores de innovaciones también están ahí. Y la diversificación a nivel de aula también tiene una preparación que habíamos mencionado, es común a todos, ¿no? Todos los docentes, directivos, todos los que están en la institución educativa deben prepararse para la implementación del currículo. El PIB debe prepararse para la implementación del currículo también, así que debe volver a releer el CENEP y todos los enfoques de que correspondan por cada área curricular, por cada competencia. La segunda etapa a nivel de aula es la organización, donde los docentes de aula deben poder identificar quiénes son sus aliados estratégicos y hacer un mapeo de actores, tanto locales, comunales y familiares. Porque eso le va a ayudar a desarrollar sesiones más significativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces identificará quiénes son sus actores aliados, el directivo, sus demás compañeros docentes de aula, los auxiliares de educación, algunos actores de la sociedad civil. Y en el caso de ustedes, el profesor de innovación, pues serán mapeados por los docentes. Es decir, ¿y por qué nos involucran a nosotros, profesores? Porque ustedes, como aliado estratégico del docente de aula, pueden fortalecer sus habilidades digitales del docente, pueden capacitar, acompañar, asesorar y orientarlos a los docentes en la integración de las tecnologías digitales y en estos procesos pedagógicos que acabamos de mencionar, pero también porque pueden brindarle soporte tecnológico a la herramienta digital del docente y proveer del catálogo de recursos al docente para que cuando haga su planificación tenga en cuenta qué es lo que tiene la institución educativa, que es muy importante. Así que el profesor de innovación es un aliado estratégico de todos los docentes de aula siempre y cuando cumplan con las funciones que están en la 034, desde la organización. Porque a veces sucede que el docente de aula dice, bueno, pero yo no sé qué hay en la institución educativa. El PIB nunca me dijo nada, que funciona o no funciona. Son algunas quejas de algunos docentes. Y hay otros contextos donde los docentes dicen, bueno, yo me desentiendo
y que el PIB haga todo, ¿no? Que dicte las sesiones, que si quiere que yo vaya al aula de innovación, yo mis alumnos, pero el PIB los hace. Claro, y es que muy posiblemente no lo ven como un aliado estratégico, sino más bien con alguien que de repente puedan generar un espacio de reposo, ¿no? Justo ese es un aspecto que hay que ir mejorando desde la organización, tener claro que la parte estratégica, o sea, como aliado estratégico, qué es lo que hacemos como profesor de innovación y que debemos dejar en claro dentro de esa organización. La siguiente etapa que tiene que ver ya con la planificación de situaciones significativas, el grupo de docentes lo que hace es determinar las características de necesidad de interés de los estudiantes, que si bien es cierto ya se hizo en la parte institucional cuando se elaboró el PI, el PCI, y hay una caracterización, acá nuevamente se hace una determinación de esas necesidades de los estudiantes porque ya son grupos mucho más concretos. Ya se hizo la distribución de qué docente va a actuar con determinado grupo. Entonces tiene que haber una caracterización mucho más fina y que esto parte justamente del análisis del PCI, qué es lo que tiene como información para luego identificar mucho más preciso a los grupos que les correspondan. Y además hacer una definición de estrategia y metodologías para la atención y respuesta a estas características. Porque yo, docente de matemática o de comunicación, sociales, de desarrollo personal, sé cómo enseñar mi área. O sea, tengo la parte metodológica y de matemática. Pero no siempre voy a aplicar esas metodologías porque tengo grupos diferentes. Entonces, por eso es que cuando se planifica, se identifica estos grupos más pequeños, es decir, con qué secciones o aulas voy a trabajar y tengo que saber más de ellos para poder definir qué metodologías voy a utilizar y poder plantear esas situaciones significativas de acuerdo a ese contexto mucho más pequeño, y es por eso que se hace una planificación curricular. Hay un error que se incurre en muchas instituciones educativas, es que, por ejemplo, en el caso de secundaria, los docentes, por ejemplo, de matemática, dicen, a ver, ¿a quiénes les toca primero? Ya se juntan todos los docentes que tienen primero y hacen una misma situación significativa para todos los primeros, sección A, B, C, D. Pero no se hace esa caracterización. Si bien es cierto, se puede hacer una sesión, digamos, única para todas las secciones de primero, de secundario, segundo, pero luego cada docente tiene que hacer una adecuación de acuerdo a la estrategia para su grupo, porque no todos los grupos son iguales, y justo esa parte de planificación es donde también ustedes pueden orientar. Recordemos que las situaciones significativas son esos desafíos complejos, reales o simulados que están basados en experiencias prácticas y que involucran a los estudiantes en un contexto determinado, que puede ser social, cultural, ambiental, y que le va a permitir desarrollar sus competencias. Esto implica entonces, como es algo complejo, diseñar y seleccionar situaciones que respondan a esos intereses de los estudiantes, que son entonces grupos diferenciados. No es posible hacer lo mismo para todos como tal. Entonces, esto está justamente en función a poder retar las competencias de los estudiantes como tal, ¿no? Esto es a nivel de planificación. Entonces, el profesor de innovación pedagógica lo que hace es acompañar este proceso para una mejor transversalización de las tecnologías educativas en su contexto, ¿no? Habría que recordar que cuando se planifica hay una mediación justamente de los aprendizajes, hay una planificación que se hace a largo plazo y a nivel de planificación de plan curricular, pero también una planificación mucho más precisa y corta para poder desarrollar. Recordemos que la planificación en este momento no tiene exactamente un formato como tal o una estructura, ¿no? Lo que se establece son aspectos para la planificación. La intención es poder anticipar las decisiones que se pueda tomar con respecto a lo que se vaya a hacer con los estudiantes como tal. Recordemos que hay de acuerdo a los documentos orientadores que se tiene en el ministerio, hay tres grandes procesos que se pueden realizar cuando se planifica. Estos procesos parten de unas preguntas orientadoras que nos menciona aquí. Por ejemplo, el primer proceso
Perdón. La primera pregunta que tiene que ver con qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes, y aquí lo que se pretende es buscar determinar el propósito de aprendizaje con base a las necesidades identificadas. Ya esto lo hemos explicado también en sesiones anteriores, y aquí lo que queremos reafirmar es cómo el profesor de innovación contribuye a este proceso para poder terminar el proceso de aprendizaje con base en las necesidades identificadas. Entonces, el profesor de innovación contribuye, de acuerdo a las funciones que hemos mencionado en diapositivas anteriores, en capacitar, asesorar y orientar sobre, por ejemplo, la comprensión de la competencia 28, la pertinencia del uso de herramientas y recursos digitales de acuerdo al ciclo de estudios, promover el catálogo de recursos digitales, colaboración en la elaboración de la matriz de identificación de oportunidades para contextualizar los propósitos de aprendizaje y determinar y organizar el o los propósitos de aprendizaje. Porque recordemos que el propósito de aprendizaje involucra las competencias, que son las competencias del área, pero las competencias transversales también, los enfoques transversales. La identificación de esos elementos forman parte del quehacer del docente de aula, docente por horas, y el profesor de innovación contribuye, o sea, está como parte de ese quehacer. Esto cuando se da, por lo general, en las primeras semanas de gestión del año escolar, ¿no? En marzo, los docentes de aula empiezan a hacer este tipo de planificaciones. Entonces, es adecuado que el profesor de innovación, desde esa parte de la dimensión de la gestión pedagógica, pueda contribuir en este fortalecimiento de capacidades. Que puede ser una capacitación, puede ser un asesoramiento, una orientación que ustedes le dan. Esto va a depender de cómo la institución se organice. Puede darse el caso de que el directivo diga, bueno, vamos a tomar 2 horas de la semana de gestión en marzo para que todos comprendan cómo es la competencia 28 y puedan hacer una mejor planificación. Sería adecuado, ¿no? Pero eso tiene que ser, digamos, promovido por ustedes, pero articulado con el equipo directivo, que pueda ser incluido. De tal modo que cuando haga su planificación en esta primera etapa, los docentes, y que ya le hemos comentado en su debido momento, cuando hace esa planificación a nivel anual, donde identifica en qué unidad es pertinente el uso de tecnología y que a partir de esa pertinencia luego va a hacer sus sesiones. Entonces, aquí es importante la participación del profesor de innovación para poder entender mejor esa transversalización del aprovechamiento de las tecnologías. El siguiente proceso de la planificación obedece o responde a la pregunta, ¿qué evidencia voy a usar para evaluarlos? Aquí el profesor de innovación contribuye también en este fortalecimiento de capacidades o habilidades a los docentes para poder establecer los criterios que permitan recoger la evidencia de aprendizaje de acuerdo al progreso que se establezca. ¿Qué debería contribuir? ¿Cómo contribuye PIP? Identificando y también promoviendo los estándares de aprendizaje y desempeño de la competencia transversal 28. Porque, ¿qué sucede hoy en día? Y ustedes de repente puedan dar fe, o de repente no, es que los docentes de aula simplemente están mirando las capacidades de la competencia, pero más no los estándares que están establecidos en cada programación curricular, en cada programa curricular por nivel. Y cómo es que lo que está mencionado en el estándar, en los desempeños, se pueden diversificar de acuerdo al contexto del ecosistema educativo digital que se tiene en la institución educativa. ¿Quién nos va a ayudar a hacer eso? El profesor de innovación, porque el profesor de innovación conoce del ecosistema, conoce de los estándares y de acuerdo a lo que se está pretendiendo en el propósito de aprendizaje, en el paso 1 que estaba en la diapositiva anterior, entonces, ¿cómo evidenciamos los aprendizajes? ¿Cuáles son esos criterios que debemos tomar en cuenta para poder evidenciarlo? Así que el PIB aquí es clave para contribuir en el entendimiento de los estándares de los aprendizajes de la competencia 28. Y le debería dar al docente múltiples opciones de presentar un producto, por ejemplo.
y no encasillarlo en un solo software, siempre y cuando esté disponible, claro, en el ecosistema educativo digital. ¿Cómo podría ser la evidencia del aprendizaje de la competencia 28? ¿Cuáles serían esos criterios con los que se va a observar las evidencias de la competencia 28? Los instrumentos para recoger la información e interpretarla respecto al progreso de los aprendizajes de la competencia 28. Esta última viñeta que está aquí, es importante que ustedes puedan identificarla porque recordemos que en el caso de secundaria, luego, conjuntamente con el tutor, lo que se hace es ir recogiendo toda la información de la evaluación de la competencia 28 para luego unificarla y tener una sola nota por estudiante. Y qué mejor identificar qué instrumentos permitan recoger esa información de la evaluación de la competencia 28. Así que es importante el accionar también del proceso de innovación en esta segunda etapa de la planificación. Y en la tercera etapa, de acuerdo a las orientaciones, responden a la pregunta, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes? Y aquí el profesor de innovación también es clave, porque va a asesorar en estrategias que permitan el diseño, organización de situaciones y estrategias pertinentes de acuerdo al propósito de aprendizaje. El paso 1 es el propósito de aprendizaje. Entonces, ¿qué estrategias me van a llevar a lograr ese propósito de aprendizaje? Y que luego yo pueda articularlo con los criterios para evidenciar los aprendizajes. ¿Cuáles serán entonces las mejores estrategias para situaciones significativas mediadas con tecnología, de acuerdo a sus necesidades y el contexto y el propósito de aprendizaje? ¿Cómo promovemos el uso de herramientas y recursos digitales alineados al propósito de aprendizaje? ¿Y cómo se puede crear contenido digital de ser necesario por parte del docente? La competencia 28 es del estudiante. El estudiante es quien tiene que desarrollar las capacidades que están establecidas en el CENEP, pero el docente también prepara material. ¿Qué material es más pertinente para promover ese propósito, para lograr el propósito de aprendizaje establecido en el paso 1? Estaba aquí mencionado. Entonces, la participación del profesor de innovación es clave en la planificación. Esta planificación, que ya le hemos ido mencionando en sesiones anteriores, no estamos entrando al detalle, sino más bien estamos reforzando el actuar del profesor de innovación, que es un actor que nosotros le hemos denominado un actor clave, que es un agente de cambio. Un agente de cambio que va a permitir mejorar estrategias, enfoques pedagógicos, metodologías pedagógicas en favor del desarrollo de los estudiantes, de sus competencias de los estudiantes. Así que hemos querido en esta mañana poder comentar y reafirmar aspectos de cuán importante es su labor de ustedes dentro de la transversalización de las tecnologías digitales, que esto ha sido la denominación de esta estrategia durante estos 3 años, desde el 2023, y ya estamos terminando con esta estrategia este 2025. En los siguientes años vamos a seguirlos acompañando desde otras características tal vez, pero hemos querido no solamente que ustedes conozcan la parte de las tecnologías como tal, sino de lo que realmente va a movilizar el docente y el cómo lo va a movilizar con los estudiantes. No es solamente poner la tecnología y decirle al docente, existe esta herramienta, utilízala, pero ¿cómo la utilizo? ¿Con qué enfoque? ¿Con qué metodología? ¿Cómo la integro? ¿Desde dónde la integro? ¿Desde dónde debo considerar que debo utilizar tecnologías? Y como verán, es todo un recorrido desde la parte de la dimensión estratégica que Fernando hacía referencia al inicio, y luego pasa a la dimensión pedagógica y que, bueno, por un tema de tiempo no hemos hablado de la dimensión comunitaria, que ahí también se ve reflejado el accionar de toda la consecuencia. Todo parte de la identificación de una estrategia digital. Esa estrategia digital de que tanto hemos hablado durante estos 2 años, 2024-2025, es importante porque es lo que les va a guiar a ustedes con un rumbo para poder identificar exactamente qué podemos cambiar en la institución educativa como tal. Bien, eso ha sido todo de mi parte. Ahora los voy a dejar con
David, con Fernando, para que puedan ir resolviendo algunas consultas. Habían unas manos levantadas, no sé si van a seguir, bueno, creo que las han bajado, pero gracias a todos por su atención. Adelante, David, Fernando. Bien, vamos a agradecer a Luis por la presentación y también a Ferdinando por el primer bloque. Con esta sesión estamos cumpliendo la sesión 12 de este año y gracias a ustedes, ¿no?, que permiten, que se conectan y que están atentos a la presentación de estas orientaciones. Como ya lo dijeron, es importante considerar estos aspectos. Hay mucho más que profundizar, hay mucho más que analizar, investigar de nuestro lado para que podamos proponer acciones en el 2026. Ahora queremos estar ingresando al espacio de preguntas y respuestas. La mayoría de preguntas que había en el chat ya se han contestado. Entonces, voy a pedir ahora a quienes todavía no han registrado asistencia, en el chat colocamos otra vez el enlace, ¿ya? Está nuevamente el enlace de asistencia. Muy bien, podemos entonces a partir de este momento activar el icono participar. En caso no haya, vamos a invitar a activar las cámaras, porque tenemos una sesión en horas de la tarde. Y antes, quiero compartir con ustedes, es necesario, luego de las acciones desarrolladas durante este periodo de la estrategia, que podamos nosotros tener una encuesta de satisfacción. Esa encuesta les pedimos que ustedes puedan completarlo. La encuesta tiene un objetivo de que ustedes puedan, a través de las preguntas, cómo fue el desarrollo de esta estrategia durante este año, y también la información en el formulario les permite escribir cuál es la línea, cuál es la temática o en qué aspectos necesitamos seguir fortaleciendo para que en el informe de esta estrategia, pues su voz de ustedes sea escuchada como una propuesta, qué acciones más se debe tener como dirección, como ministerio, y de qué manera se debe continuar acciones para poder fortalecer la labor de los profesores de innovación, del equipo directivo y de todos los actores a nivel de la institución educativa que nos permitan llevar este proceso. Bien, entonces vamos a poner la encuesta de satisfacción. Hay audio. Bien, gracias por la alerta, sí, quedó apagado el audio. Ahí está, enlace de la encuesta de satisfacción. Vamos a volver a colocarlo en el chat. Correcto, ahí está. Muy bien, ya tenemos ahí el enlace de la encuesta de satisfacción. Les pedimos que puedan completarlo. Voy a colocar también esto en el chat del grupo. Bien, creo que no tenemos manos levantadas, ha quedado todo claro. Los invitamos ahora sí, las preguntas han sido respondidas, a activar vuestras cámaras. Sí, a ver, Fernando, Luis, vamos a ir cerrando la sesión. Vamos a Dejar de activar las compartir para que cámaras. aparezcan. A ver, en este caso, un momentito. Ya está, ya está. Correcto, ahora sí. Muy bien. Muy bien. Hacemos la captura de pantalla y luego las palabras finales de Fernando, Luis, para el cierre de la sesión. A ver, en 3 segundos hacemos la captura de Faltan todavía que pantalla. enciendan cámaras. Sí, ahí estamos colocando unos instantes para ir esperando a que activen sus cámaras. Muy bien. Correcto. Hacemos un conteo, ya tenemos varias cámaras encendidas. Algunos ya con el gorrito navideño. Muy bien, excelente. Ya nos acercamos a la Navidad. Entonces, ya se siente el espíritu navideño en esta sala.
Bien, vamos entonces a tomar la captura de pantalla a partir de este instante. Entonces, 3 segundos, 2, 1, ahora. Muy bien. Entonces ya tenemos la captura de pantalla. Ferdinando, Luis, tus palabras finales para el cierre de la sesión. Me copian, Ferdinando, Luis. Vamos, tus palabras finales para el cierre de la sesión. Sí, David, sí, Sí. muchas gracias. Nuevamente, creo que en cada sesión siempre hemos reconocido esta identificación y profesionalismo que ustedes denotan al participar en este tipo de jornadas, brindando sus espacios, sus tiempos, para poder seguir fortaleciéndonos en aras de contribuir a esta mejora de la calidad educativa. Eso es loable de reconocer definitivamente. Como también ustedes saben, esta estrategia no ha alcanzado más allá del 50% de profesores de innovación pedagógica. Ellos tendrán sus motivos, pero no podrán decir que no ha habido oportunidades de fortalecimiento. Las oportunidades han estado ahí, ustedes las están aprovechando. Esperemos que continuemos con acciones de mejora para el 2026. Todavía no nos vamos a despedir porque falta una sesión que vamos a hablar de la norma técnica y será ya el motivo de despedida y de dar algunas pautas finales en relación a esto, ¿no? Nos cabe más que volver a agradecerles por esta participación constante que han tenido durante este ciclo de asistencia técnicas. Un fuerte abrazo a la distancia y nos encontramos la próxima semana para la sesión referida a precisiones sobre la norma técnica 2026. Adelante, Luis. Sí, gracias, Fernando. En- hay algunos aspectos importantes. Ayer, por ejemplo, sucedió algo de dos participantes que mencionaban al docente de aula de innovación pedagógica, ¿no? Estaban haciendo referencia al nombre de lo que era antes los DAIPs. Y ahora justo estaba leyendo el chat, hay una participación que menciona, ¿no?, el nombramiento en el aula de innovación pedagógica. Y todavía, bueno, es un grupo mucho más pequeño, me parece, pero están todavía con lo anterior, ¿no? Es decir, me voy a nombrar en el aula de innovación pedagógica. Y no es el nombramiento en el aula de innovación pedagógica, es el nombramiento o el acceso a la carrera pública magisterial a un cargo, que es el cargo de profesor de innovación pedagógica, y que es lo que hemos tratado de orientar en estos 3 años para que se pueda comprender de mejor manera lo que involucra el cargo de profesor de innovación pedagógica. Nos parece que hemos ido teniendo una buena acogida. Como dice Fernando, no hemos podido llegar al 100% de las 6.000 y tantas plazas que existen a nivel nacional, pero estamos en ese proceso. Lamentablemente, dentro de la parte presupuestal que tenemos el equipo, no podemos ir a territorio constantemente, así que el fortalecimiento de cerca a los profesores de innovación es una tarea que le corresponde al UGEL. Por eso que existe la descentralización del sistema educativo. Si no, no existirían las DREI ni las UGELes y todo lo haría el ministerio. Las DREI y las UGELes justamente se crearon para que en cada territorio sean esas instancias las que tengan que fortalecer a los directivos, a los docentes. Nosotros estamos haciendo acciones en paralelo a ellos, es decir, a las DREI y a los UGELes. Por eso es que nuestras acciones son virtuales. Los que les corresponde hacer acciones presenciales son a las UGELes. Así que los invitamos a que puedan contactarse con las UGELes. Sus directivos pueden enviar oficios pidiendo fortalecimiento a la institución, al grupo de PIPs. Hagan documentaciones que ingresen por medio de parte de las UGELes para que respondan las UGELes ante una de las acciones que les corresponde a ellos como tal. Puede darse el caso que el UGEL, digamos que desconozca, en un caso hipotético, ¿no?, que eso no sucede, pero digamos que desconozca. Entonces el UGEL
le dirá a la DREI, mira, no, necesitamos fortalecer a este grupo, y la DREI entonces enviará a su especialista o hará algunas acciones para fortalecer a los profesores de innovación. Nosotros estamos haciendo acciones en paralelo a lo que debería hacer las DREI y las UGELES. Así que, por favor, siempre es bueno y adecuado que se contacten con las UGELES, que estén en contacto entre ustedes también como grupo, como profesores de innovación. No son muchos, la mayor cantidad está concentrada en Lima Metropolitana, son alrededor de 1000 y tantos profesores de innovación, pero en las regiones, por UGELES, son alrededor de 80, 100, 200, más o menos, que no es un grupo tan amplio de manejar. Así que la sugerencia es que se organicen entre ustedes y que entre ustedes también puedan movilizar a las UGELES para que los puedan ir acompañando en este proceso. Falta mucho todavía por coberturar, es decir, falta mucho por lograr esa misión que está en la 034. Lo que buscamos con ustedes es que al final puedan hacer investigación. Va a pasar mucho tiempo para que se logre eso, pero justamente en ese cambio es el que estamos tratando de que ustedes puedan comprender que hay una actuación del profesor de innovación desde el punto de vista de la gestión escolar, y no solo desde encasillados en un aula, denominada aula de innovación pedagógica, sino que forman parte de toda esa gestión escolar que va a permitir que el estudiante pueda aprovechar los recursos tecnológicos que están en la institución educativa en beneficio de ellos. Y ustedes son pieza muy importante. En ese cambio estamos, así que de mi parte muchas gracias por hacer esa predisposición que tienen de destinar un tiempo en su quehacer diario y poder fortalecerse juntamente con nosotros. Así que los esperamos en una próxima reunión. Muchas gracias por todo, y le doy pase a David. Adelante, David. Bien, agradecemos entonces la participación de todos. Ha sido una alegría siempre tener estas conferencias con ustedes, estos webinars que se han desarrollado, y vamos a tener una sesión similar en horas de la tarde. Entonces, a las 3 de la tarde continuamos con las sesiones. Tengan todos muy buenos días. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Buenos días, buenos días. Gracias. Muchas gracias.